En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó diciendo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Bien, hijitos del alma, ciclo A, corresponden estas hermosas lecturas que hoy nos trae el Señor en su palabra, y recordando que el domingo 1 de Cuaresma es un clásico, como decir un clásico de fútbol. ¿Cuál es el partido más importante que se juega siempre en Colombia? ¿Bucaramanga ahí? ¿Cuál? Cúcuta. Bueno, no sé, los que saben de fútbol, no, yo no sé ahorita, no sé en qué categoría están los equipos, si el América está en tercera o en cuarta, no sé por dónde andan los equipos, pero es un clásico, es decir, las tentaciones de Jesús en el desierto. El itinerario de las tentaciones de Jesús en el desierto, recordar que el desierto es básicamente esto, un caminar, un volver a caminar con Israel y con ¿quién? Con Jesús en el desierto. ¿Para qué? Para ser sometidos a prueba y por tanto ver el cobre de la fe que cada uno de nosotros tiene, por tanto la confianza en Dios. Entonces, ¿a qué se va al desierto? A hacer ese camino, ese recorrido. En el desierto, ¿qué nos espera en el desierto? Solo como así como un ubicarnos un poquito para que no nos quedemos perdidos. ¿Qué es un desierto? No hay no hay vegetación. Normalmente estaríamos hablando de un desierto clásico de clima caliente, por ejemplo, Guajira, pero también los altiplanos son desiertos. Por ejemplo, cuando ya está uno a 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, casi que no hay vegetación. Y si hay, es algo muy pequeño. En los desiertos, geográficamente hablando, es un sitio donde no hay nada. No hay agua, no hay suficiente vegetación, no hay señal para celulares, por tanto no entran las llamadas, etcétera. O sea, está la persona a merced de qué? De la creación. ¿De qué sirve a mitad del Sahara $1.000.000? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve a la mitad del Sahara un vehículo último modelo sin gasolina? Claro, padre, uno se mete ahí, por lo menos que le dé sombra, pero métase ahí en ese vehículo para que le dé sombra. Después de 3 días, ¿cómo está uno? Seco, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? En los desiertos, las cosas que nosotros ordinariamente hablando las tenemos como importantísimos y esenciales, nos damos cuenta que en el desierto esas cosas no valen absolutamente nada. Y el domingo pasado brevemente recordábamos que ese es el desierto geográfico, pero desierto existencialmente hablando, ¿qué es un desierto? Ojo la palabra, existencialmente. Algo de qué esencial a nuestra vida, todo aquello que afecte directamente la vida. Si el desierto geográfico va a ser un sitio de pruebas, luego todas aquellas situaciones en las que Dios nos permite estar se convierten en un desierto, es decir, en un lugar de prueba. Solo estamos viendo escenas del capítulo anterior, es decir, del domingo pasado. Desierto es, un ejemplo clásico, desierto es la salud. La salud es un desierto. ¿Por qué la salud es un desierto? Porque
con la salud, yo voy a decidir qué hago con el don de la salud. Normalmente, ¿qué hacemos con el don de la salud? Como estoy bien de salud, ¿para qué aprovecho? ¿Para qué? A veces, y normalmente debería ser para hacer obras ¿qué? Buenas. Pero algunos con el don de la salud, ¿qué hacen con el don de la salud? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Carpe diem, disfrute el día, coja la flor del día, no se preocupe por el mañana. Entonces, comprendemos que hay personas que con el don de la salud se van a ¿qué? A rumbear, a trasnochar, a tomar. Y algunos que parecen agujeros negros, dragones, que le dicen a uno, no, no, padre, yo estoy bien de la salud, padre, Dios, y todavía lo dicen, no, es que Dios me dio una excelente salud, que hasta piedras como, y después que anda, uy, que tiene unos que cálculos, ahí está, ¿ven? Le salió por la boca, muere el pez, tragó piedras, ahora está orinando hasta la piedra del peñol, tragón, no supo administrar el don de la ¿qué? De la salud. Entonces, como el niño no quiso entender que la salud era un regalo de Dios para servir, entonces Dios permite, porque es una ley inexorable, quien viola la ley de la creación se vuelve contra uno. ¿Qué llega cuando se viola una ley de la creación? Entonces viene la ley de la enfermedad, porque hay una ley básica que nos enseñaron en física, en primaria. A toda acción corresponde una ¿qué? Reacción. Con el don de la salud quisiste igualarte a un agujero negro. ¿Los agujeros negros qué son? Los agujeros negros se tragan hasta galaxias completas, estrellas completas, así son algunos, traguen y traguen, agujeros negros. Pero a esta persona se le olvidó que los agujeros negros también tienen su cola, llamada ¿qué? Agujero blanco. Lo que entra tiene que salir, enfermedad. Entonces, si el niño no entendió por acá, entonces ¿por dónde va a entender? A punta de chuzos, inyecciones, se enfermó. La enfermedad se convierte en un don de Dios. El Señor me regala, entonces me permite la enfermedad para, uno, hacer memoria del don de la salud, que no la usé bien. Dos, ahora con la enfermedad, ¿qué hay que hacer cuando estamos en el desierto de la enfermedad? ¿Qué hay que hacer? ¿Enojarse? No, nada. ¿Angustiarse? Tampoco. Bueno, Señor, comprendo. Frente a la enfermedad, dice la Biblia, calma. Uno. Dos, frente a la enfermedad, busca al Señor, confiésate, ofrece flor de harina, todo lo que dice la Sagrada Escritura, busca al médico, porque el que no hace caso a su hacedor caiga en las manos del médico. Eclesiástico capítulo 38. Entonces, cuando estamos con enfermedad, Señor, merezco esto y más por mi incoherencia. Mi incoherencia. Frente a la enfermedad, calma, oración, te ofrezco esto, Señor, por eso. Ofrezco también esto por mis pecados, ofrezco esta enfermedad por los pecados de los demás, ofrezco esto, Señor, por los pecados del mundo. Cuando una persona tiene esa actitud, más aún, algo muy importante, vuelvo a recordar esto que es supremamente clave. Los que están enfermos, levanten la mano. ¿Quién quiere ser sanado hoy? Todos, por supuesto. Obvio que todos, pues sí. No es de pena levantar la mano. No, padre, no, es que yo ahora con la enfermedad, entonces yo, Señor, lo que venga. No, todos queremos la salud, ¿sí o no? Todos queremos. Pero se nos olvidó una grandísima condición para que Dios dé la salud. ¿Cuál? Un criterio para discernir si voy a ser sanado o no es el siguiente. Dios me puede preguntar en este momento y le pregunta a todos los que están enfermos, ¿qué quieres hacer con el don de la salud? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer con el don de la salud? ¿Cómo? Servir, correcto, es una palabrita clave, el servicio. Recuerden quién nos enseñó eso, la suegra de nuestro primer papa, Pedro, la señora doña, ¿cómo se llamaba esta señora? Bueno, doña Chepita. Doña Chepita estaba enferma, tenía ¿qué? Fiebre, por tanto, rarísimo que una mujer con fiebre esté en cama, tuvo que haber sido mucha fiebre. Una mujer, una fiebre no la vara. A nosotros los hombres sí, un estornudo y nos manda a la cama. Claro, hombre que se respete, un estornudo son 8 días de cama. En cambio una mujer no,
Una mujer con fiebre, está con el estómago en una bolsa y todo, no, hay que hacer oficio, solo anda con el caneco de gas, de gas no, de oxígeno, y está dele, trapeando y todo. Eso es una mujer. Está bien, las construyeron así, todo terreno. Nosotros no somos muy frágiles, no somos débiles. Doña Chepita estaba enferma y dice que llegó Jesús con la EPS, que tiene fiebre, le dio la mano, se le pasó la fiebre e inmediatamente, ¿qué fue? Fue donde las vecinas a chismear, se puso a servir. Inmediatamente se puso a servir. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué muchas veces Dios no da la salud? Porque Dios sí nos conoce, sabe el barrito que es cada uno de nosotros. ¿Sabe? Una vez se le preguntaba a un homosexual en X parte, en X ciudad, SIDA en fase terminal. ¿Cómo está un sidático en fase terminal? Sin aliento, sin nada. Ahí. ¿Usted quiere sanarse? Claro. ¿Qué haría usted si el Señor le da la salud? Ya, volvería a donde estaba. ¿Usted cree que Dios lo va a sanar? Nunca. Por lo menos que se salve a punta de chuzos y de mangueras. Que se salve, porque Dios quiere que la vida del pecador, no que muera el pecador. Entonces, si el niño no quiere administrar su salud, hermano, que se gane el cielo a punta de mangueras y chuzos, pero que se gane el cielo. Entonces, pensemos, ¿por qué muchas veces Dios no nos sana? Porque nuestro corazón está cerrado a servir. No queremos servir con todo lo que implica la palabra ¿qué? Servicio, en todo el sentido. Y especialmente recordemos, la vida consagrada y la vida matrimonial son sacramentos de servicio. Cuando eso no lo ve Dios, Dios no sana. Dios no sana, ¿de acuerdo? O si lo sana, Dios sabe que muchas veces la persona volverá. ¿Cuántas sanaciones ha hecho Dios? Yo sé que Dios hoy a muchos los sanará, pero volverán a caer enfermos. ¿Por qué? Ya es un cuento, algunos ya me lo conocen. Un hombre muriéndose de cáncer de colon. Ya saben que cuando le llega la roya de un cáncer en el colon, salir de ahí, eso cuesta. Y resulta que pidió la sanación y Dios lo sanó. Dios sanó a ese hombre de cáncer en el colon. Fue a hacer los exámenes, el colon como el de un niño, limpio. Padre, no, Padre, aquí vengo una acción de gracias, 9 montañazos de acción de gracias, etcétera, etcétera. Hombre, meses después llegó otra vez. Padre, no, pues, ay, Padre, estoy malísimo, Padre. Yo dice el doctor que ya me queda poco. ¿Y qué pasó? No, pues, celebrando la salud, su colon sanito, como el médico le dijo que lo tenía como un niño, se fue a celebrar la sanación con una lechona, mucho marrano. Se había enfermado por tragón, perdón la expresión, porque a veces que esto suena así fuerte, pero es para que, hombre, es como una caricia a velocidad. Por tragón se enfermó. Se le olvidó que la recaída es peor que la enfermedad. Se le olvidó que hay leyes precisas en nuestro cuerpo que si las violamos, recaemos en la enfermedad. Bueno, Padre, ¿qué pasó? Dale, Señor, el descanso eterno. No sé dónde está. Pues si murió así, por lo general personas cuando mueren con esas graves enfermedades aprovechan la confesión derechitos al cielo. Sí, las grandes enfermedades, la visita, la enfermedad es un don precioso. ¿Cuántas personas se roban el cielo con la enfermedad? En estos días, aquí mismo en la vereda, un señor que ya estaba en los últimos, Padre, que por favor, justo creo que fue el miércoles de ceniza, Padre, por favor, que nuestro papá o tío, no sé, Padre, ya está, baje, listo, voy a hablar con el Señor, la comunión ya no podía tragar, no había llegado aquí a la casa, Padre, se fue, no había llegado, pero murió bien, hacía un mes se había confesado, se le había colocado la unción de los enfermos, listo, no hay ningún problema. Entonces piensen en eso. Así como les dije el ejemplo de la salud, les podemos decir el desierto de qué, de la vida material, la parte económica. Dios por lo general bendice a muchas personas con bienes materiales, un buen trabajo, buenas oportunidades. ¿Qué hacemos muchas veces con las oportunidades que Dios nos da? Las desbaratamos. ¿Cuántos llegan llorando, Padre, por favor, ore para que me den ese puesto? Y resulta que hay 1000 personas concursando y solo a una le pueden dar el puesto. Imagine, pobre Dios. Y resulta que le dieron a esa persona, listo. ¿Qué hace esa persona cuando tiene el trabajo? ¿Qué hace?
bien al inicio, después empieza a aflojar, llega tarde, trabajos mal hechos, trabajando horas extras que no deben de pasarse porque es injusto, tratando mal a sus compañeros, si es un jefe es déspota, etcétera, etcétera, hasta que llega un momento en que el Señor corta servicios. Fuera de eso, con artritis, que eso no lo vieron en la compañía cuando lo contrataron. ¿Qué es artritis? Gota, artritis, ¿qué es? Problemas en las articulaciones. ¿Qué es la artritis, la gota espiritual? Tacaño a morir. Tacaño a morir. Dios dándote un buen trabajo, dándote oportunidades para que fueras generoso con los pobres y dígale a esa persona que ayude. Este viaje de aquí a acá, uy, qué dolor, hermano, baje, no soy capaz, me duele mucho. Bueno, entonces deje que meta la mano al bolsillo, meta las manos al bolsillo. Así le pasa muchas veces en las casas. El esposo con buena oportunidad, entonces que es tacaño, porque hay pero qué tacaños, es que no tienen ya ni brazo ni mano, se les cayó. Recuerden lo que decía una ley de Darwin: órgano, miembro que no se use, dale, Señor, el descanso eterno. Se acabó. Entonces la esposa, mi amor, déjame ayudarte. Entonces la esposa, bueno, venga para acá. A ver, mijito, déjeme, no le va a doler, deje que yo meta la mano en la billetera. Uy, no le da. Ya cuando el hombre tocó la billetera, no, uy, duele, es que la billetera tiene artritis. Es que es de piel, sí, es de piel. Es de cocodrilo. El niño cocodrilo que le decía al papá: papi, sí, cuando yo sea grande voy a tener plata. Sí, cuando seas billetera. Entonces la mujer le da: padre, es que yo le tomo dinero a mi esposo para la casa y para hacer obras de misericordia. ¿Eso es robo? ¿Es robo? Que la mujer toque la billetera del esposo, extraiga dinero para uso de la casa, para hacer obras de misericordia, ¿es robo? Entonces, ¿por qué se confiesan de robo? No entiendo. Porque algunas le vendieron la idea de que tocar la billetera, es más, ver la billetera del esposo es robar. ¿Quién dijo? El mandamiento del matrimonio es dejar al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán, ¿qué es más? ¿Una sola carne o una sola billetera? Padre, ¿qué quiere decir usted con eso? Cuando el esposo puede, cuando el esposo no da lo necesario en la casa, cuando tiene artritis, cuando tiene sucursales. ¿Hay algún hermano que no entienda qué es una sucursal? Con toda confianza, padre, ¿alguien saben qué es sucursal? No saben. Es decir, cuando tiene la misma. Sí, porque no es, usted tiene otra, no es la misma, es que no va para más. Entonces, cuando tiene otra mujer, etcétera. Y cuando hay necesidades en la casa básica, la esposa no solo puede, debe de quitarle todo lo que necesita. Todo es todo. Padre, que mi esposo es un borrachín, llega ahí, padre, yo le quito 2,000 pesitos, 2,000 pesitos, boba. Reboba y 1,000 veces reboba. Padre, pero es que yo fui un padre y me dijo que es robar. ¿No te das cuenta que ya eso es un complot? A ver, ¿con quién te estás confesando? Con un cura. ¿Y un cura qué es? Hombre tenía que ser. Es un complot, es puro machismo. Mija, si usted no vuelve a hacer eso, la próxima vez no se confiesa de robo, se confiesa del pecado más horrible que puede cometer una mujer casada. ¡Boba! Reboba y 1,000 veces reboba. Eso no es un robo. Evidentemente, para que una mujer tenga acceso, clave y acceso a la billetera del esposo, necesita condiciones. Una mujer orante, una mujer con su vida sacramental al día, una mujer que sepa administrar, porque eso es un don de Dios, que Dios le da a la mujer, administrar, que sepa administrar, que no desperdicie, etcétera. Ahí sí, pero una mujer que no ora, que no se confiesa, etcétera, ahí sí, el esposo tiene toda la razón. Mija, usted ni siquiera me vuelve a ver esa billetera. ¿Por qué? Porque esa mujer es un agujero negro, traga y bota todo y se tragó, lo dejó sin nada, ¿de acuerdo? Sería una gran condición.
es decir, una mujer que viva la fe. Entonces, para volver al tema del desierto, esos bienes materiales que Dios le ha dado a este hombre no los supo administrar. Como no los supo administrar, le quitan el trabajo, perdió el trabajo. Los que no tienen trabajo y que antes tuvieron, piensen por un momento qué hicieron cuando Dios los bendijo con el empleo, cuando Dios los bendijo con ese dinero, cuando Dios los bendijo con tu empresa. No supiste ser generoso. Si fuiste tacaño en la casa, ¿cómo no será tacaño con los demás? ¿Cómo? Hay hombres que uno, como otras veces lo hemos comentado, uno sabe cómo es un hombre casado viendo a quién, a la esposa. Uno sabe quién es ese hombre viendo a su esposa. Un hombre que se supone que es más o menos acomodado. Si su esposa anda sucia, andrajosa, tienen 20 años de casado y todavía está con la ropa que se llevó de soltera. El vestido de novia lo usa todavía porque como es por parte, entonces le quita una parte, entonces ella puede salir con ese vestido blanco, nadie sabe que era el de novia, etcétera. ¿Por qué? Porque el hombre es amarrado, entonces uno sabe, ese hombre es un tacaño. ¿Cómo lo va a bendecir Dios? No lo bendice. Piensen esos. ¿Qué pasó con los bienes que Dios te dio y que no administraste? Entonces caemos en el otro desierto, el desierto de la pobreza. Desierto de la pobreza. En la pobreza reflexiona uno y en la pobreza uno definitivamente no supe administrar. Dame, Señor, la gracia de administrar. Algunos pasan pidiéndole y es como la salud. Dios no les regresa hasta que no vea actitudes ¿de qué? De compartir. Y es tan fácil saberlo. El hombre, listo, está en miseria. Le piden algo y empieza a gritar, empieza a maldecir, que ahí uno se da cuenta que todavía no ha sanado. Todavía es tacaño. Le piden un servicio, hombre, mijo, ya que tiene 3 años de estar sin trabajo y no sale aquí de la casa, hágame el favor y me ayuda a barrer, a trapear, a cocinar. Si el hombre empieza a maldecir y a decir un montón de cosas, es signo todavía de ¿qué? Tacañería. ¿Cómo le va a bendecir Dios? ¿Cómo? Con esas actitudes. Desiertos, lugares donde se prueba lo que hay en el corazón. Con estos 2 ejemplos, coloquen cualquier situación en la vida en esta clave, lugar de prueba, para ver lo que hay en dónde, en el corazón. Eso es lo que nos dice entonces, nos recuerda hoy la teología o la mística, la espiritualidad del desierto. Ahora, viene algo supremamente interesante. En el desierto nos vamos a encontrar muchos personajes. ¿Qué personajes encontramos hoy en el desierto? Bueno, el desierto como lugar de prueba, ¿quién es el que conduce a un desierto? ¿Quién? El Espíritu. Con esto vamos a comprender una cosa. No sucede nada, absolutamente nada en esta vida que Dios no lo permita, pues todas las cosas que Dios nos permite es para el bien de los que ama. Luego, cuando entramos en cualquier desierto, el desierto de la bonanza económica, como el desierto de la pobreza, el desierto de la salud, como el desierto de la enfermedad, en ambos desiertos está ¿qué? El Espíritu Santo. Ahí vamos a encontrarnos con 4 personajes que nos tientan. ¿Cuáles son los personajes que nos tientan? Satanás. ¿Cuál es el otro? Jesús. A ver, ordenemos esto. Vamos a entrar al desierto, pero si no conocemos la ruta nos perdemos. ¿Qué es tentación? ¿La tentación es buena o es mala? Levanten la mano los que dicen que la tentación es buena. Entonces, los que no levantaron la mano, está como las elecciones. A ver, los del partido de que la tentación es buena, levanten la mano. Levanten la mano los que dicen que la tentación es mala. Definitivamente las elecciones. El resto, no padre, no votamos en blanco. ¿Quién dice que es mala? Levanten la mano los que dicen que es mala. ¿Quién dice que es mala? Estamos en campaña política, hombre, aprovechemos esto. El candidato Ciro Herrera tiene una propuesta de política. A ver, escuchemos su propuesta. Bueno, yo digo que la tentación es buena porque nos damos cuenta que caemos en errores y a base de los errores podemos aprender muchas cosas.
Y si la tentación es mala, pues uno nunca va a tocar temas porque eso es prohibido. Y hasta inclusive le tiene miedo. Pero si la tentación llegó un momento, pues me di cuenta que la embarré. Entonces a base de la embarrada, pues uno aprende. Uno Bueno, aprende por medio de los errores. muy bien. El candidato, el nombre, es que quieren saber tu nombre, el candidato ¿qué? Gerardo, ¿cuál es tu propuesta sobre la tentación? Bueno, la tentación es mala porque, según hoy en el Evangelio, Satanás tentó a Jesús y Jesús obedece únicamente al Padre, a Dios. Y Satanás lo indujo a que le daba todo lo que veía, plata como un berraco capital, si se arrodillaba ante él. Jesús no le obedeció. Nanay, nanay. Nanay, nanay. Levanten la mano los que apoyan a este candidato. Está muy floja esa campaña, mijo. A ver, ¿tu nombre? El candidato Fabián, muy joven, tiene su propuesta. Escuchamos. Bueno, pues yo no sé, 50-50 porque la tentación es buena por una parte porque nos hace ser mejores personas y obedecer más a Dios. Es mala porque hay personas que pues no tienen esa fuerza y a veces caen en el pecado, entonces es mala y buena. Levanten la mano los que apoyan a este candidato. Ve, nueva generación de políticos, miren. Muy bien, tomen asiento. A ver, hijitos del alma, la tentación es buena, re buena, re buena, re buenísima. ¿Por qué? Sencillo, para entender tentación, veamos sinónimos de tentación. ¿Qué sinónimos recuerdan de tentación? ¿Cómo? Prueba. ¿Qué es una prueba? Una prueba es un examen, un examen. ¿Qué universidad, qué colegio, qué escuela da un título sin hacer exámenes, pruebas? Por tanto, tentaciones a los alumnos. Levanten la mano. ¿Conocen alguno de esos? Uy, sí, padre, es que ahí van uno a una imprenta, le hacen un título, eso es otra cosa. Institución educativa que se respete, toda institución educativa que se respete, hace exámenes para ver la capacidad de conocimiento que tiene el alumno, por tanto, si puede o no acceder a los siguientes ¿qué? Grados y por tanto, algún día tener acceso ¿a qué? Al título profesional. Entonces, un profesor perfectamente llega, digamos que en este momento que estamos en un salón de clases y como profesor yo les digo, saquen una hoja, voy a hacer una tentación. ¿Cuál es el problema? Voy a hacer una tentación. No, y empieza, no, es que no he estudiado. No, saquen una hoja, voy a hacer una tentación, voy a hacer una prueba, voy a hacer un examen. El profesor quiere un mal o un bien. Dios nunca va a permitir algo que nos vaya a dañar. Si Dios permite la tentación es porque la tentación es buena, re buenísima, re buenísima, re buenísima. Así para eso si yo he visto unas tentaciones geniales, padre. No, otra cosa. Eso es otra cosa. Toda la tentación es buena. Ahora bien, comprendo la propuesta del señor Ciro, la propuesta del señor Gerardo y el nuevo candidato Fabián. Recogiendo lo que ellos tres nos dicen, entonces la tentación sirve para probar lo que hay en el corazón y por tanto para elegir a quién amo más. Es para crecer en la virtud. ¿Cómo hacer algo malo si me ayuda a crecer en la virtud? Un ejemplo básico también con base a esto. Es suficiente ver virtualmente cómo crecen los músculos. Viendo un video, ¿es suficiente? ¿Qué hay que hacer? Hombre, hay que irse a embarrar de máquina, hermano. Hay que irse a embarrar de máquina. Hay que estar ahí en la oposición. Entonces, la tentación se convierte en una prueba fuerte dependiendo de quién sea el autor
de esa tentación. La tentación depende de quién la haga. Vamos a encontrar algo muy interesante. La tentación viene de 4 lados. ¿Quiénes son los seres que encontramos en el desierto que nos prueban? Ya vimos hoy uno. ¿Quién? Ahorita, Satanás. Satanás. ¿Cuál otro ser? El mundo. ¿Se acuerda? El mundo. Tercer personaje que nos prueba. ¿Quién? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Pero, ¿cuál es lo parecido a estos tres? Mundo, demonio y carne nos tientan ¿para qué? Para el mal. ¿De acuerdo? Nos tientan para el mal. Entonces, si estoy diciendo que el vencer esa tentación ayuda a adquirir la virtud, volvamos al tema del gimnasio. ¿Cuál es el criterio básico de un gimnasio? Por ejemplo, está ciertas, lo que llamamos pesas con X peso, y básicamente, ¿qué tiene que hacer uno? Levantarlas, y al levantarlas, ¿qué va a pasar? El músculo crece. ¿Por qué cuesta tanto levantarlas? Por una ley básica llamada ley de la gravedad, que todo lo que está tiende ¿a dónde? Al centro. Entonces, mientras más peso, más músculo. Entonces ya estamos 200 libras, wow, 200 libras, 300 libras, etcétera, hasta que ya salimos cuadraditos. ¿De acuerdo? Nadie dice, no, eso está terrible. No, ese es el criterio. Entonces, en la vida espiritual, los músculos se llaman virtudes. ¿Cuál es lo opuesto? La ley de la gravedad, el vicio. Venciendo el vicio, crece el músculo espiritual. Los vicios nos arrastran ¿hacia dónde? Hacia el piso, hacia el suelo, hacia ¿qué? Lo sucio, lo vil. La virtud nos levanta. ¿De acuerdo? Pero el cuarto personaje que está es Dios. Ahora, el asunto, ¿Dios prueba para el mal o para el bien? Para el bien, Dios prueba. Padre, pero el apóstol Santiago dice que Dios no prueba para el mal. Pero también hay en la Sagrada Escritura cuando dice, Israel, ¿para qué te llevé al desierto? Para probarte y para ver lo que hay en el corazón. Dice David, Señor, sondéame, conóceme, prueba lo que hay en mi corazón. Entonces Dios, como un buen profesor, nos dice de vez en cuando, saquen una hoja, voy a examinarlos. Entonces viene una prueba, la salud, la prueba de la economía, la prueba del matrimonio, la prueba del noviazgo. ¿Pero para qué? Para bien. Excelente la pregunta del hermano Alirio, excelente pregunta, excelente. Parece que Dios te tenía ya preparado para eso. En el Padre Nuestro, cuando decimos no nos dejes caer en la tentación, realmente no es el término correcto. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro en latín? ¿Lo recordamos? ¿Sí lo recordamos? A ver, repitámoslo. Los que se acuerden, ayúdenle a los hermanos que no lo recuerden. ¿Cómo empieza? Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, etc. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, etcétera, etcétera. Y llega un momento en que dice, ned nos inducas in tentaciones. ¿Quién recuerda qué significa esa palabra inducas? Inducas es el verbo entrar en latín. Traducido literalmente significa, Señor, no me dejes entrar en la tentación. ¿Cuál otra cosa vemos también en el Evangelio? ¿Qué hay que hacer? Dice el Señor, tenemos que hacernos que como niños, ¿para qué? Para entrar en el reino de los cielos. El término entonces, inducas en latín, es el verbo entrar, en este caso, en el Padre Nuestro, no me dejes, Señor, entrar. Es una decisión. Yo decido, o entro en el reino de los cielos o entro en el reino de ¿quién? De Satanás. Yo decido. Es una opción. Hoy pongo delante de ti el bien, el mal, la vida, la muerte. Escoja usted. Decida usted. Si a alguno le interesa, también existe en el griego también. En el griego nos dice no nos dejes caer, sino no nos dejes entrar en la tentación, porque el verbo griego es entrar, no es no nos dejes caer. ¿De acuerdo? Ahora,
Según esto, por eso es importante, las etimologías, las raíces de las palabras son geniales. Padre, entonces no podemos seguir diciendo, no nos dejes caer con toda tranquilidad, no hay ningún problema, no estamos cometiendo ninguna herejía. La traducción litúrgica es, no nos dejes caer en la tentación. Pero ahora ya entendemos en qué clave es caer, es entrar. Pero otra cosa importante, no nos dejes caer, ¿qué? ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿En qué? No nos dejes caer, ¿en qué? O no nos dejes entrar en la tentación. No usa el plural, no se usa el plural. Evidentemente que cuando hay ciertas palabras que cuando se dice aún en singular, uno inmediatamente piensa en un plural. Por ejemplo, es que la humanidad, ¿cuántas humanidades hay? Una. Ahora, esa humanidad, ¿a qué se refiere? A un ser muy específico que entre todo el universo vive en un sitio llamado planeta Tierra, es decir, nosotros. ¿Cuántos millones? 7.000 millones de habitantes. Es decir, habrán 7.000 millones de humanidades, solo una humanidad hay, pero hay 7.000 millones de hombres. Podríamos eventualmente pensar en eso, pero aquí es muy preciso, el lenguaje bíblico es muy preciso. Nos está diciendo, no nos dejes caer o entrar en la tentación. De tal manera que no se está refiriendo a cualquier tentación, no se está refiriendo a cualquier tentación, se está refiriendo a una tentación muy concreta. Y curiosamente viene en la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro. La tentación a la que se refiere aquí es una. ¿Cuál? Dejar la condición de hijos de Dios para pasar a la condición de hijos ¿de quién? Del diablo, de Satanás. Dejar nuestra condición de hijos filial. Si ustedes se dieron cuenta, las 3 tentaciones que Satanás le propone a Jesús es para que él deje su condición de hijo. Las piedras en pan, los bienes, hágale, se los daré. No nos damos cuenta que todo eso le pertenece ¿a quién? Al enemigo, cuando dice los reinos de este mundo. Pero el Satanás lo que quería era hacer dudar a Jesús, sacarlo de su condición de hijo y que utilizara su poder de Dios. ¿Para qué? Para aliviar esa necesidad. Jesús nos enseña hasta dónde puede llevarnos la tentación que bajo ningún pretexto podemos abdicar de Dios, bajo ningún pretexto. Dios nos ama como hijos y la certeza es que no nos va a permitir algo que supere nuestras capacidades, nuestras fuerzas. Entonces, quede claro, no se trata de las tentaciones que nosotros comúnmente prendemos. Ay no, Dios santo, qué tentación, un águila. Por Dios, perdiendo tiempo con un águila. Uy, no, que, uy, la coca, la marihuana, por Dios. No es eso. Vamos más allá, más allá. El tentador, que es el gran clásico, viene entonces hoy y nos sale el encuentro y recordemos lo siguiente. Pregunta, ¿Satanás tiene poder? Satanás sí y no. Tiene poder en cuanto que es una criatura limitada. Es compañía limitada, ¿de acuerdo? Es una criatura, obviamente tiene poder en el sentido que es una criatura superior a nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás es un espíritu, es un espíritu. Por ser espíritu no está condicionado al tiempo y el espacio como nosotros, porque nosotros como estamos en un cuerpo, estamos limitados al espacio y al tiempo. Por ahí Satanás es superior a nosotros. Fuera de eso, ¿qué tipo tan inteligente? Me quito el sombrero. Dios santo, yo digo, Señor, regálame un poquito de las migajas de la inteligencia de ese tipo. ¿Qué tipo tan inteligente? Por Dios, ¿cuántas mujeres se desearían un cerebro como el de ese tipo? En el sentido de que el domingo pasado lo decíamos, una de las cosas que le fascina a las mujeres que es un hombre inteligente. Un bobito, no, es que no, hombre inteligente. Entonces pídale, si tienes un novio, pídale que sea inteligente. Satanás es muy astuto. Definitivamente me quito el sombrero, qué tipo tan inteligente. Por ahí es superior a nosotros. Ahora, no es superior, no tiene poder porque él ya fue vencido. Las tentaciones nos enseñaron que ya fue vencido, pero sobre todo lo que vamos a celebrar en Semana Santa nos recuerda, Satanás ya fue vencido, no tiene poder. Y tan no tiene poder, a ver, piensen por un momento,
¿cómo es posible que en los endemoniados de Gerasa los demonios le pidan a Jesús irse a dónde? Donde los marranos. ¿Por qué si tiene tanto poder, por qué pide permiso? Y no escoge cualquier cosa, escoge ¿qué? Unos pobres marranos. Hágame el favor. Entonces, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? No tenía poder para elegir él, señal de que su poder es ¿qué? Limitado. Entonces, ¿quién le da poder a Satanás? Nosotros le damos poder. Somos nosotros. Así se lo decía Satanás a San Antonio Abad, porque Satanás un día se le presentó a San Antonio Abad furioso como siempre. Furioso, como siempre, como algunas personas andan siempre furiosas. Cuando una persona anda siempre volada y furiosa, no, este hermanitico hijito del diablo. Satanás siempre anda furioso. Entonces, como los ermitaños antiguos tenían esa capacidad de hablar con el demonio, como estamos hablando nosotros aquí, ¿qué hubo? No, pues bien por ahí. Entonces, un día llegó Satanás furioso donde San Antonio Abad. Entonces llegó Satanás, furioso, semejante bicho ahí en la puerta. ¿Qué hubo, mijo? ¿Qué le pasó? Dice San Antonio. ¿Por qué andas así tan furioso? Es que vengo a hacer un reclamo. ¿Por qué me echan ustedes? Le dijo Satanás. Y entonces le dice San Antonio, pues ¿para qué nos molestas? Es que usted lo anda molestando. Yo no los molesto. Son ustedes los que me llaman a mí. ¿Por cómo? Con sus vicios y pasiones desordenadas. Yo vengo, es que Satanás es obediente. Satanás es obediente. Yo vengo. Entonces, vengo porque usted me echa. ¿Por qué? Porque yo no tengo poder y señala el crucifijo, porque ese ya me venció, pero ustedes me dan poder. Yo vengo por lo mío. ¿Y cómo obtiene Satanás ese poder? Otras veces lo hemos dicho, Satanás hace inteligencia de cada uno de nosotros. ¿Qué significa inteligencia en lenguaje militar? ¿Qué significa? Un estudio, un seguimiento que se le hace a una persona o a una organización para ver qué hace, a qué se dedica, a dónde va, con quién habla, qué come, qué, etcétera, etcétera. Durante el año Luzbel, los demonios andan recogiendo información. Fulanito de tal va siempre a tal parte, come tal cosa, le gusta esto, le gusta lo otro, etcétera, etcétera. Llega Cuaresma y se presentan los demonios. Oiga, papi, porque son los hijos. Papi, fulanito de tal, ¿esta Cuaresma qué? Entonces Satanás, bueno, a ver, fulanito, vaya, le gusta el traguito, es colérico, etcétera, etcétera. El año pasado, ¿con qué lo atacaste? No, con la rabia. Bueno, dejemos descansar la rabia. ¿Qué más? Lujurioso. Pues mi hijo, vaya y encienda eso. Y entonces lo encendió en lujuria 7 veces como Nabucodonosor, más fuerte. Padre, empezó Cuaresma, Dios bendito, Padre, Dios bendito, es que no puedo ver. Mi mujer a veces está barriendo y pone el trapero hacia arriba y yo lo veo como una mujer. Listo, mijo, ya le hicieron inteligencia, ya sabe por dónde es, El licor, igual. Curiosamente, en Cuaresma es el mejor tiempo para saber cuál es el vicio dominante de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el vicio? Algunos, la ira, mucha rabia. Otros, la lujuria. Otros, Padre, hasta dormido estoy chismeando. Hasta dormida estoy hablando y criticando, peleando la lengua. Y justo fue en Cuaresma, empecé a hablar en la noche. Y era eso, el chisme, ¿se dan cuenta? Entonces, el enemigo sabe y nos da por donde es. Por eso en Cuaresma estemos muy atentos, no tengamos miedo, porque la tentación, como decía el hermano, sirve para ¿qué? Conocernos a nosotros. Hombre, ya me di cuenta que empezó esta Cuaresma y empezó fuerte porque ahora estoy más chismoso, más criticón, menos amable, menos servicial, más lujurioso, más comelón, etcétera. Este es mi vicio dominante. Luzbel, gracias. Ahora vamos a trabajar eso. Eso es lo que sucede entonces en la tentación. No tengamos miedo. ¿Qué utiliza entonces el Señor? La oración de la plegaria nos dice, con la práctica cuaresmal, el Señor ¿qué hace? Mitiga, controla, ¿qué controla? La fuerza del pecado. ¿Y dónde está la fuerza del pecado? En nosotros. Por eso la práctica del ayuno, por ejemplo. Hay que ayunar. Una persona iracunda
debería ayunar mucho. ¿Por qué? Tienes un temperamento volado y resulta que es carnívoro, que en la casa tienen que esconderse todo porque es capaz de arrancar a alguien un pedazo de su carne para comer carne. Hay del día que en esa casa no haya carne porque esa fiera se descompone. Y por eso, uy padre, es que tengo un temperamento muy volado. Obvio. Vea qué sencillo el ejemplo. Vayan a una unidad al hospital, cuidados intensivos o en sala de recuperación. Ustedes se dieron cuenta que esa persona era malgeniada, que ni ella misma se soportaba. Vayan a verla ahora al hospital. No, padre, irreconocible. Padre, usted lo viera, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Esto, recen mucho. Pues, fulanito tal, sí, pero impresionante. Pues ¿con qué aliento va a madrear? A ver, ¿con qué aliento? La fiera está ya al mínimo, ya está al mínimo, le bajaron el mínimo a la fiera. Ya no, pues, ¿qué carne va a comer si ya no tiene estómago? ¿Qué carne va a comer? Ahora está ¿qué? Entubado, con suero. Entonces está trabajando al mínimo. De lujurioso ni se diga, el domingo pasado hablamos de eso, el lujurio. Padre, es que mucha lujuria, entonces también mérmale la comida. El ayuno y la oración mitiga la fuerza del pecado. Vayan a la unidad de SIDA o enfermedades venéreas, díganle a una persona promiscua que no había poder humano ni divino que le dijera, hombre, cálmese. Ahora en fase terminal de su SIDA, pregúntale si tiene tentaciones contra la pureza. Vaya, pregúntale. Han ido de un enfermo a hablar con un enfermo que tiene SIDA terminal. Pregúntele, oiga, ¿usted tiene tentaciones contra la pureza? Le pregunto, ¿y eso qué es? ¿Qué es? No tiene aliento ni para un mal pensamiento. ¿Se dan cuenta? La misma comida, el mismo ambiente que antes le suscitaba eso, ahora por la enfermedad, por ese dolor, ese sufrimiento, no tiene deseo de qué, de nada. Vean la maravilla que Dios nos permite con el ayuno, el sufrimiento y otras cosas más. Quita la fuerza del pecado, por eso tenemos que ayunar. Entonces, solo recuerdo aquí finalmente lo que les decía el domingo pasado en el periódico Abad, los que no lo tienen, en el centro tenemos un programa de Cuaresma ahora que lo estamos iniciando. Un posible ayuno exterior y ayuno ¿qué? Interior. Exterior de todo lo que es comida y bebida que no necesitamos. Y al interior ayuno de ¿qué? De conversión del pecado, etcétera, de los malos deseos, del chisme, de la mentira, la crítica, ¿sí? Porque algunos tienen eso. En Cuaresma, padre, qué curioso, estos días, padre, yo no sé por qué, yo estaba bien y de pronto se me desató un deseo del chisme, de la crítica y de la curiosidad, ¿sí? Porque hay personas tan feos, que digo tan feo, que uno pregunta, oiga, ¿es cierto que pasó tal cosa? Oiga, yo no sé, espérese, ya le confirmo, voy a llamar a fulanito de tal, voy a llamar a fulanita de tal. Qué feo que hay conjuntos cerrados, edificios de apartamento y barrios que hay una señora o unas señoras o unos señores, falta de oficio, que oso, un hombre chismoso, que son el RCN, Caracol, no, padre, es que yo soy corresponsal de BBC de Londres. Ah, bueno, y uno tiene que estar en todas y con todas. Qué feo, qué oso que llamen a uno, oiga, doña Raimunda, doña Raimunda, es cierto, uy, sí, y ella le da coordenadas, pelos y señas. Ahí está la chismosa del barrio. Y en Cuaresma, vaya, ustedes saben qué es la chismosa. Qué feo que a una católica la tengan que reconocer en el barrio por vieja chismosa Raimunda. Horrible, feo, ¿verdad? Pero así es. Llega alguien en el barrio y se mueven las cortinas. Uy, venga. Mire, fulanito de tal, ¿quién no iba a pensar? 12 de la noche. Ella sabe, por eso cuando hay la policía también, ya lo saben, los policías ya lo saben. Pasó algo, no pierda tiempo, vaya que ubique el informante. En el barrio siempre hay un informante. Y feo también, porque así como hay Raimundas, hay Raimundos. Inmundos, Raimundos, chismosos, lengua largas, lenguas viperinas. Feo. Es muy oso de los osos más grandes, un hombre chismoso. Qué feo esos hombres chismosos. Muy re feo, remaluquito. Un hombre debe de
entre otras cosas, debe de identificarse por su parquedad. El retiro finalmente que están haciendo estos hijos nos lo recuerdan. Es un retiro de SOS, silencio, oración y soledad. ¿Por qué cayó Eva? Eva cayó porque faltó al silencio. Eva habló de lo que no tenía que hablar, con quien no tenía que hablar, en el momento que no tenía que hablar, peor, con el que no tenía que hablar. Quedó cómoda vivienda con la persona y en el lugar equivocado. Oiga, y hasta, ay Dios santo, ya terminamos y ya nos vamos, pero es que no me aguanto esto. Vean hasta dónde lleva la imprudencia en el hablar. Dice que el Señor Dios modeló al hombre de arcilla, sopló, etcétera, plantó en un jardín, en el Edén, lo plantó hacia oriente, etcétera. El Señor hizo brotar toda clase de árboles hermosos, etcétera. La serpiente, el más astuto, le dijo a la mujer: ¿cómo es que ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol? Llegó. La mujer respondió: hágame el favor. Oiga, señora, doña Eva, ¿usted no tiene nada? ¿Usted no tiene oficio? ¿Usted no tiene oficio? La mujer respondió: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, solamente no leo más. ¿Cuál árbol estaba prohibido? ¿Cuál árbol? ¿Cuál árbol? ¿Cuál árbol plantó Dios en el centro? Bueno, algunos dicen que un árbol de manzana. ¿Por qué se dice hoy día que es manzana? Porque el amor no espera. Pero es aquí entre nosotros, es una exégesis entre nosotros, nada más. El Señor plantó un árbol y dio la coordenada en el centro. ¡Pah! ¿Pero cuál árbol? El árbol de la vida. Luego plantó el árbol del bien y del mal. ¿Dónde lo plantó? ¿Dónde? No se sabe. Dice, Dios plantó además el árbol de la vida en mitad del jardín, y del conocimiento del bien y del mal, pero no dice dónde, nada más dice. Vea Evita Perón lo que hizo. Respondió la mujer: podemos comer los frutos de los árboles, solamente del fruto que está en mitad del jardín. ¿Es cierto? El Señor le dijo: pueden comer de todos los árboles, menos del bien y del mal. No dijo el de la vida. Vea qué bendita. Podemos comer menos del fruto que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios. Y agrega, nos dijo: no comáis. Ay, ahí se inventaron el touch. Y no toquéis. ¿Dios dijo no toquéis? No, Dios no dijo eso. Dios dijo: no coman. Entonces Luzbel, como vio que Eva se aproximó al árbol, la empujó y toqué el árbol, me muero. Oiga, no pasó nada. Ve, mija, no pasa nada. No, el que ve una mujer deseando y ya comete, pero no, vaya, oiga, yo la toqué y no pasó nada. Otra canita, a ver, ve que no pasa nada. ¿Qué pasó? Eva cometió un error, como lo cometemos muchas veces. Resulta que el árbol del bien y del mal es la cerca que custodia el árbol de la vida, los mandamientos, el conocimiento, el bien y el mal. Eva cometió el error de que absolutizó, por instigación del enemigo, absolutizó el árbol del bien y del mal, el conocimiento, el mandamiento. Proverbios capítulo 30, versículo 5 nos da la clave de lectura de eso, espectacular cita bíblica. Ojo lo que dice esa cita. Capítulo 30, versículo del 5 al 6. Toda palabra de Dios está garantizada. Él es un escudo para cuantos confían en Él. Primer aspecto, la palabra de Dios. Dios es el garante de eso. Dios dice: hágase y se hace y se cumple. Versículo 6, aquí fue el error de Eva. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y quedes por mentiroso. Eva le añadió palabras a Dios. ¿Cuál? Uno, distorsionó. El árbol no era el de la vida, era el del bien y del mal. 2, no lo coman. Y ella le agregó: no lo toque. Mentirosa. Ve, la lengua nos lleva ¿a qué? A mentir. Entonces, no sea que te reprenda Dios y quedes como mentiroso.
buena penitencia, por tanto, para esta cuaresma, como decían por ahí, tal cosa, yo no sé. Vean, hijitos, revisen todos los problemas que tenemos en las familias, todos los problemas que hay en empresa, todos los problemas que hay en los barrios, todos los problemas que hay en la parroquia. Revisen todos los problemas de los grupos apostólicos. 99, 9, 9, 9, ¿por dónde empezó? Por la lengua, por la lengua. Es que yo escuché, es que tal cosa. Mire, por la lengua, por la lengua, por la lengua. Por ahí empezó todo el problema. Ayuno entonces, un ayuno para todos en esta cuaresma, ayuno de lengua en salsa. Ay, Padre, tan rico, nada. Mire, pon, Señor, un centinela en la puerta de mis labios, un candado. Algunos no basta un candado, es una cremallera con varios candaditos. Padre, pero eso duele mucho. Dígale al hijo que anda lleno de piercings, que le haga entonces, y póngase unos piercings aquí, póngaselo. Padre, para comer con pitillo, ayuno. Bueno, hijitos, démosle gracias al Señor. Por eso en estos otros domingos de cuaresma ampliaremos más ese tema. Por el momento quede claro eso sobre la tentación, el desierto, y pidámosle al Señor que nos dé la gracia, la fuerza de mitigar el ardor, la fuerza del pecado con el ayuno, la oración y la limosna. Amén.